Saludos y bendiciones, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa Débora Contigo. Como todos los martes y todos los jueves estamos aquí en vivo desde las facilidades de la Iglesia de Avivamiento Jesucristo Rey de Reyes en la ciudad de Guaynabo. Gracias por compartir conmigo en esta noche. Avísale a tus familiares, a tus amigos, postéalo en tu muro de Facebook que Débora Contigo ya comenzó. Puedes sintonizarnos a través de www.cultoenvivo.com. También a través de UnoRed y las diferentes emisoras que retransmiten en Massachusetts esta programación. Esta que te habla es la pastora Débora Arroyo, pastora de la Iglesia de Avivamiento Jesucristo Rey de Reyes, y te doy la bienvenida porque hoy tengo una invitada muy especial, un testimonio poderoso que sé que impactará tu vida. Síguenos a través de Facebook, a través de Débora Contigo. Busca la página de Débora Contigo, dale me gusta y así te mantienes al tanto de todas las cosas que estamos trabajando. También nos puedes seguir a través de Twitter, Profeta Débora. Y me puedes escribir a través de deboracontigo@gmail.com. Y quiero invitarte porque tenemos en este año 2013 que está a punto de comenzar, tenemos un evento poderosísimo de mujeres, 3 días que vamos a estar en la presencia del Señor, un evento de 3 días en el mes de febrero, del 1 al 3 de febrero. Para más información, escríbeme a través de deboracontigo@gmail.com o te puedes comunicar también al 787-627-5050. En esta noche tengo un número telefónico donde nos podemos comunicar a través también de texto y es el 787-661-5050. Como todos los martes y los jueves que estamos en este programa, me acompaña parte del ministerio de adoración de nuestra iglesia y hoy quiero dejarte con Ailín Nevares para que disfrutes esta alabanza y no te retires porque Débora Contigo continúa. Solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, y postrado ante tu altar, Señor, y no mirar seguir sin desmayar, Señor, y postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Te recuerdo que estás en sintonía de tu programa Débora Contigo, que es un
estamos en vivo desde las facilidades de la Iglesia de Avivamiento Jesucristo Rey de Reyes en Guaynabo, y hoy me acompaña una poderosa mujer, una intercesora. Es la hermana Noemí Báez. Noemí, bendiciones, gracias por compartir conmigo. Bendiciones, buenas noches. Estamos aquí porque queremos que compartas ese poderoso testimonio, esas vivencias tan poderosas que has tenido en tu vida, con una audiencia que sé que va a ser edificada y que va a ser marcada y que se van a poder identificar con diferentes cosas de las que tú has vivido. Noemí Báez nació en Guaynabo. ¿De dónde proviene Noemí? ¿Cuál era el círculo de la familia tuya, Noemí? Bueno, yo soy de aquí, del pueblo de Guaynabo, y he nacido y criado aquí en Guaynabo, y salí de una familia que era totalmente espiritista. Desde que tienes uso de razón, tu familia ha estado involucrada en lo que es el espiritismo. Sí, desde que yo nací, desde que yo tuve uso de razón, me crié y nací ahí, y todo el tiempo estuve en eso desde los 2 años. Noemí, te pregunto, ¿estamos hablando de que tu familia practicaba el espiritismo o tenían algún tipo de rango? ¿Cómo es que funciona eso? Ellos eran presidente, mi papá era presidente de la Federación del Espiritismo en Guayamo. Asistía porque eso es por rango, y mi papá era uno de los grandes, era de los líderes, era el presidente de la Federación de los Espiritismos. O sea, que no era solamente que participaban o gustaban de trabajar el asunto del espiritismo, sino que tenían una posición a nivel de jerarquía dentro de lo que es el espiritismo como tal en Puerto Rico. Mi papá era el presidente, y por tanto nosotros somos 10 hermanos, y todos por ley del espiritismo teníamos que practicar la obra, como se decía. Me dijiste que desde los 2 años que más o menos recuerdas estás involucrada en todo lo que es espiritismo. ¿Cómo fueron esos primeros años de vida? Porque desde los 2 años se supone que desde que tengamos conocimiento nos sienten en la mesa a presidir con ellos. O sea que desde que tú tienes 2 añitos de edad estabas sentada en la mesa a presidir la mesa de espiritismo. Sí, a ellos nos enseñaban, a todos mis hermanos, teníamos que ir por rango, a todos mis hermanos teníamos que estar sentados en la mesa cuando ellos trabajaban, para aprender lo que era el espiritismo. ¿Qué experiencias así tú de niña puedes recordar? Cosas que quizás te impresionaron. ¿Cuáles fueron esas primeras experiencias que tuviste en medio del espiritismo? Las primeras experiencias eran las que desde nos teníamos que levantar a las 6 de la mañana, ir a trabajar, y luego que llegáramos de donde llegáramos, teníamos que trabajar con mi mamá, porque mi mamá abría el templo a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana nosotros, luego de eso, teníamos que atenderla a ella, dejarla preparada, y luego irnos para la escuela, pero luego tener que volver a sentarnos con ella hasta las 8 de la noche. ¿Y qué hacían en esa mesa que tú recuerdes? ¿Cuál era tu papel? Porque obviamente tú no estabas presidiendo la mesa como tal, pero sí era parte de las normas o las leyes que estaban impuestas, que tenías que estar allí. ¿Cuál era tu participación? Mi participación era que ellos me estaban enseñando cómo hacer las claves, cómo se atendía a la gente, cómo se pasaba. ¿Qué es hacer las claves, Noemí? Las claves es un papel blanco que se usa, que supuestamente es para llamar los espíritus, para entonces ellos revelan lo que tiene la persona. Y desde niña te estaban entrenando para que aprendieras a hacer todo eso. Porque supuestamente yo era una de las de más altos de rango, y era la que tenía que aprender, porque cuando mi papá y mi mamá fallecieran, yo era la que me iba a tener que presidir. ¿Cómo es que determinan ese asunto de los rangos? Por el carácter de uno y por la forma de uno ser. Entonces vieron que tú tenías un carácter fuerte, que eras muy carismática, inmediatamente vieron todos los indicadores o todo lo que ellos entendían que era lo adecuado para que presidieras mesa. Era la heredera de eso. ¿Perdón? Que yo era la heredera de eso. La heredera de presidir la mesa. Experiencias así, quizás cuando se estaba atendiendo a algún cliente dentro de lo que era esa mentalidad de niña, ¿qué recuerdas? Bueno, yo recuerdo cuando mi mamá se montaba, como dicen, se montaba en su materia. ¿Qué significa montarse en su materia? Se desprendía de su materia y se montaba en lo espiritual. O sea, como que salía del cuerpo y comenzaba a fluir dentro de lo que es el espiritismo, en lo espiritual. En el hablar, en la forma de ella actuar, era diferente cuando que ella llamaba a los espíritus, y los espíritus se procedían de ella. Y a tu corta edad tú veías todo ese tipo de cosas, ¿lo veías como algo normal? ¿Te sorprendía? ¿En algún momento te dio miedo? No, lo veía como algo normal, porque obviamente aprendí eso desde pequeña y lo viví.
lo vi desde que yo nací, veía cuando mi mamá estaba y yo decía, pues, yo quiero aprender y yo me gustaba. ¿Te gustaba ese tipo de ambiente? ¿Cuál fue la primera vez o qué edad tenías? ¿Y cuál fue la primera experiencia de carácter espiritual dentro del espiritismo que tú tuviste? A los 8 años. 8 años. ¿Qué pasó en ese momento con 8 años de edad? En los 8 años, ahí fue que mi papá me pasó al frente, ahí fue que mi papá me presentó a los santos. Y ahí fue que mi papá ¿En qué consistía ese proceso de presentarte a los santos? Ellos me presentaban como que yo era la dueña de ellos y que yo entonces tenía que hacer lo que ellos dijeran. Usted que me está escuchando, estamos hablando con Noemí Báez, una mujer que Dios sacó del espiritismo. Esto está tan solo comenzando. Yo le recomiendo que usted invite a otros a que los sintonicen a través de www.cultoenvivo.com. Te puedes comunicar con nosotros también por correo electrónico deborahcontigo@gmail.com, por texto a través del 787-661-5050. Nos puedes seguir a través de la página de Facebook Débora Contigo o a través de la cuenta de Twitter Profeta Débora. A los 8 años te presentan a los muertos. ¿Y qué pasó en esa ocasión? Luego de eso, ya yo estoy, pues ya se supone que yo empiece a ayudarle a mi mamá a trabajar la obra con ella. Ya con tan solo 8 añitos de edad. Con 8 años, entonces a los 14 años empecé a desarrollar, lo que se dice desarrollar es que se empieza a desarrollar tu cuadro espiritual, que pasa por unas etapas como perder la mente, como que te suceden cosas que tú dices que wow, ¿qué me pasa? Pero es porque para ellos estamos en el desarrollo espiritual. A esa edad de 14 años comienzas entonces a tener ese tipo de experiencia. ¿Qué recuerdas de eso? ¿Cómo que perdías la mente? ¿Qué pasaba? En Mesa Blanca, estamos hablando de Mesa Blanca, en el espiritismo, pues el desarrollo. ¿Qué significa, perdona que te interrumpa, pero sé que hay muchas personas que nos están viendo, qué significa lo que es Mesa Blanca? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de Mesa Blanca es que solamente se trabaja lo bueno, no se le hace daño a nadie, porque es Mesa Blanca. Aunque sigue siendo el mismo pecado del espiritismo. Sigue siendo el mismo pecado del espiritismo, pero es Mesa Blanca. Y por ser Mesa Blanca no puede trabajar lo malo, tiene que ser lo bueno, hacerle buen uso a lo que, pues a lo que Dios te ha dado. Según la religión del espiritismo. Sí, ¿Y esos 14 años, cuál fue la experiencia? La experiencia en los 14 años era que pues, yo de momento estaba lo más bien, pero de momento se me iba la mente. Cuando yo hacía cosas que no me recordaba después, luego, mi mamá cuando me decía, estás en el desarrollo, eso es parte de... Y entonces pues tenía que estar pendiente a mí, porque pues uno pierde la mente, se va completamente y es una cosa impresionante. O sea que básicamente ahora que nosotros lo podemos ver desde la perspectiva bíblica, sabemos que es una posesión demoníaca, pero dentro de lo que es el espiritismo se ve como parte de un proceso de desarrollo de los dones o talentos, podríamos decirse. Desarrollo de los dones que te dan, que te otorga el espíritu. Y ahí es que empiezan los seres a poseerse de ti. Los seres son como los santos, como Santa Bárbara, Changó, San Francisco de Asís. Esos seres pues se te poseen a ti, y esos seres pues entonces tú los pasas. Y ahí empieza tu desarrollo. ¿A qué edad fue tu primer trabajo o esa primera experiencia que tuviste de sentirte poseída para hacer el trabajo de la mesa? A los 15 años. A los 15 años, ¿qué pasó en esa ocasión? Desde los 15 años, pues entonces mi mamá lo que hizo fue que me empezó a sacar a otros templos y a llevarme a otros sitios, a otros lugares donde se trabajaba más profundo para que yo fuera aprendiendo junto con mis hermanos. Y entonces ahí ya era más, me metía más de lleno porque ya tenía más conocimiento y ya se supone que yo trabajara sola. O sea, ya a partir de los 15 años estabas tú básicamente, podías trabajar la mesa sola, comenzaste a recibir clientes. ¿Cómo es que se mueve ese asunto? Nunca empecé a ver los clientes porque mi mamá siempre estaba conmigo. Pero sí, mi mamá entonces me decía, ahora es que vamos a empezar. Ya a las 5 de la mañana yo tenía que estar con ella orando, haciendo mis oraciones. Antes de yo irme para el colegio, para el trabajo, a la escuela, perdón, yo tenía que hacer mis oraciones a mis seres que supuestamente eran míos, que era como San Francisco de Asís, como Santa Bárbara. Yo tenía que primero presentarme a ellos para después yo salir de mi casa.
¿Cómo te desenvolvías con tus compañeras en la escuela, amiguitas? ¿Tenían los mismos intereses o hasta cierto punto el espiritismo te llegó a enajenar o a aislar de ellos? Sí, porque me enajenaba, porque en un momento dado pues yo pensaba que para ellos lo que ellos me hacían era malo. Y yo entonces me iba en contra de ellos, poniéndome de espalda a ellos, atacándolos, porque ella era enemiga mía si me hacía algo. Noemí, ¿cuándo por primera vez escuchas del Evangelio? Bueno, yo empecé en el Evangelio ya después de los 20 años, porque empecé a escuchar, porque obviamente se llevaba la palabra a mi casa, ya que mi hermano mayor era pastor de una iglesia. O sea que tenías un hermano mayor que sí le servía al Señor. Sí, pero nosotros no lo aceptamos, lo que él nos decía, porque nosotros no creíamos en el Evangelio. O sea, En ese movimiento de lo que es atender junto a tu mamá la mesa del espiritismo, donde se recibían clientes, obviamente no tú, pero tu mamá y tú estabas allí con ella, ¿podríamos decir que esto es solamente para un nivel social? ¿Solamente hay un tipo de personas que llegan o hay diferentes personas, no importando el nivel social, no, que llegan en búsqueda de trabajos en el espiritismo? no, ahí no hay nivel social, ahí van todos, ahí van, en mi casa se recibían 300 personas casi todos los días. Y 300 personas diarias. mi mamá atendía desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y venían alcaldes, venían artistas, venían diferentes rangos. No importaba nivel social, no importaba educación. No importaba educación, no importaba nivel, porque conocían de mi mamá que era la que trabajaba bueno y no le hacía daño a nadie. ¿Es lucrativo el negocio del espiritismo? Sí, en algunos ángulos es sumamente lucrativo. Sí, en algunos ángulos sí. Comenzaste a escuchar a partir de los 20 años de edad, comenzaste a escuchar sobre el Evangelio. ¿Qué despertó en ti? ¿Despertó algún interés? ¿Lo ignorabas? ¿Qué pasó? Yo lo ignoraba completamente, ya que mi papá no nos aceptaba que nosotros nos metiéramos a la religión. Nos gustaba y buscábamos, mi hermano, pero cuando mi papá se descubría que nosotros estuviéramos en alguna iglesia, nos sacaba, ¿sabes? Nos sacaba y siempre estaba atacándonos que no creyéramos en el Evangelio, que eso no era, que nosotros estábamos criados en un espiritismo, que teníamos que si no él nos castigaba, ¿sabes? Nos podía suceder algo, porque ya nosotros habíamos nacido y habíamos sido criados ahí. Y si nosotros nos salíamos de esa religión, íbamos a tener consecuencias graves. ¿Cómo fue el proceso de hacer tu vida sentimental, de casarte? ¿Tenía que ser alguien de la misma religión del espiritismo? ¿Cómo fue eso? No, luego yo me casé, que me fui porque mi papá no lo aceptaba, pero porque él era mitad. O sea que siendo tú espiritista, te relacionas con esta persona que es de la religión mita, tu papá no lo acepta y tú decides irte con él. Yo decidí irme, entonces mi papá lo que me decía era, atenta a las consecuencias, porque lo que venía en tus seres te iban a castigar por yo apartarme y hacer lo que no me dieron los seres. ¿Qué seres supuestamente tú tenías? Tenía Santa Bárbara. ¿Qué significa Santa Bárbara? Santa Bárbara es chango macho, 6 meses hombre y 6 meses mujer. Tenía San Francisco de Asís, que era el hombre de la paz. Y tenía a Santa Clara. Esos eran mis seres, los míos, los que siempre estaban conmigo y los que yo les tenía que pedir. Supuestamente. Ajá. Te vas con el que está actualmente tu esposo, ¿y qué pasó ahí? Luego después nosotros transcurrimos un matrimonio y luego entonces yo empecé a ir a visitar a una iglesia. Obviamente ya no estaba tu papá que te lo prohibía. No. ¿De dónde surge esa necesidad o ese deseo de visitar una iglesia evangélica? Yo tuve deseo porque empezaron los problemas en mi matrimonio. Y yo dije, pues si el espiritismo no me funciona, voy a buscar de Dios. O sea que a consecuencia de una crisis matrimonial, ni tan siquiera el espiritismo, que era lo que habías conocido de toda tu vida, te resolvió. No. Ahí es que entonces comienzas a buscar en la iglesia evangélica. Me metí a una iglesia evangélica. ¿Qué pasó ahí? Tuve 14 años ahí en la iglesia evangélica. ¿Te convertiste en esa iglesia? Me convertí, pero nunca dejé el espiritismo. O sea que estabas perseverando en una iglesia evangélica, pero te mantenías trabajando espiritismo. El espiritismo. Porque
pasó un momento dado de la crisis de mi matrimonio que yo entonces no sabía si es servirle a Dios o servirle al espiritismo, ya que el espiritismo, cuando yo me tiraba para el espiritismo, me trabajaba mejor en mi mentalidad. Porque obviamente no llevabas una vida consagrada y de santidad al Señor, porque estabas en dos aguas. ¿Cuál fue la crisis matrimonial que sufriste? La crisis matrimonial fue que mi esposo se fue con otra mujer, con una muchacha más joven que él. Y ahí pues yo me puse rebelde a Dios, le di la espalda a Dios. ¿Intentaste hacer gestiones con el espiritismo para atraerlo y nada resultó? Es correcto. Entonces en el evangelio ahí pues lamentablemente pues me tuve que ir porque como que me dieron la espalda, nadie me entendía. Y yo dije, pues. ¿Buscaste ayuda pastoral? ¿En qué busqué pasó ayuda ahí? pastoral, busqué ayuda donde quiera del evangelio y nada que ver. Y yo dije, pues si no me funcionaron que tienen a Dios, pues yo, ¿para qué voy a buscar de Dios? Me voy otra vez para el espiritismo. Luego de haber conocido al Señor, aparentemente o entre comillas, 14 años, por 14 años, pero 14 años que te mantuviste ligada al espiritismo. Porque nunca lo dejé, porque estaban las raíces y perdone la expresión, pero no había discernimiento. O sea, yo dije, pues si no se dan cuenta, yo sigo. O sea, ¿y qué hacías? ¿Solamente visitabas la iglesia o estabas en el...? Yo era diácono. ¿Eras diaconisa de esa iglesia aún estando en el espiritismo? Por 8 años. ¿En ningún momento sentías algún tipo de remordimiento? Para nada. Se me hizo bien duro, hasta que llegué a esta iglesia, se me hizo bien duro apartarme del espíritu. Te dieron la espalda en la iglesia evangélica ante la situación matrimonial, buscaste ayuda, no la tuviste, nunca tuviste un real encuentro con Dios porque estabas trabajando con el espiritismo simultáneamente, decides abandonar la iglesia. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando abandoné la iglesia, entonces, como yo dije, el Señor no me escuchó, pues yo voy ahora a meterme en lo más profundo y escondido de mi mamá. O sea, que viniste a hacer lo que dice la palabra. Entonces, tu postrer estado fue peor. Comenzaste a experimentar en otros niveles de espiritismo, ¿como cuáles? Como la santería. Me metí entonces en la santería, a bregar con muertos, hasta en cementerios, a bregar con babalao, más fuerte. Porque ¿cuál es la diferencia entre el espiritismo y la santería? La diferencia del espiritismo y la santería es que la santería se brega cualquier tipo de trabajo. El espiritismo es más dócil y se trabaja lo bueno en algunas áreas. Comenzaste con la santería y me estabas diciendo de que desenterrabas los muertos y cadáveres. Sí, entonces yo empecé a coger experiencia con los santeros y entonces no quería saber del espiritismo, me metí a la santería como tal, me metí más. Era más atractiva. Me gustaba más. ¿Qué pasaba? Cuéntame una de esas experiencias, ¿cómo tú accedías? ¿Tenías acceso a los muertos? ¿Cómo era eso? Me gustaba más porque yo tenía acceso, porque yo lo que hacía era que durante el día, cuando se decía que había muerto alguien, yo iba al cementerio por el día y yo averiguaba todo el cementerio, dónde estaba cada muerto, por qué había muerto, todo eso yo lo averiguaba. ¿Por qué? ¿Porque tenía que ser un muerto reciente o cómo? Tenía que ser un muerto reciente y el trabajo que yo iba a hacer todo depende de cómo era. Si el muerto había sido porque lo habían matado de una manera y yo quería hacer el trabajo de la persona que quería que muriera como muriera esa persona, yo iba y lo hacía. O sea que a diferencia de la mesa blanca que nos contaste a un principio, que supuestamente era para hacer solamente bien, aunque sigue siendo el mismo pecado, en esta ocasión ya era algo un poquito más fuerte, ya se trataba de hacerle daño a una persona. Sí, porque me gustaba más, me llamaba más la atención experimentar más profundo. Y no me daba temor, yo iba, llegaba a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana al cementerio, no me importaba la hora que fuera, yo iba. Yo tenía llaves del cementerio. O sea que tú tenías llaves del cementerio. ¿Cómo tuviste esa llave? No me contestes. ¿Comenzabas a desenterrar los muertos? ¿Qué tipo de trabajo se hacía? ¿Solamente para matar a una persona, supuestamente? No, y para hipnotizarla, para que se quedara como errante. Todo depende del muerto que yo bregara. Porque obviamente, primeramente, yo entonces bregué con el varón del cementerio. ¿Qué es el varón del cementerio? El varón del cementerio es el dueño de los cementerios de la potestad más grande que hay. O sea, es un demonio
que se le llama el varón del cementerio, ese espíritu. Que es el dueño de los cementerios. Para tú entrar al y tienes que hacer pactos con él. Tengo que hacer pactos con él para poder entrar al cementerio. ¿En qué se basa ese pacto? En el pacto se basa en que yo tengo que orarle a él, pedirle permiso, humillarme a él, ante él, dándole ritos de café, de cosas que se le hacen para yo poder meterme al cementerio, porque de lo contrario me puede suceder algo dentro del cementerio, porque él es el rey del cementerio, es el dueño de los cementerios. Y supuestamente este espíritu es el que supuestamente te protege para que tú puedas hacer. Para que yo pueda hacer lo que quiera hacer. Si no le pido permiso a él, puedo tener una... El asunto con la santería era tan fuerte que ni tan siquiera tu mamá lo sabía. Mi mamá no lo sabía porque mi mamá no quería que yo hiciera eso. Ella nunca trabajó lo malo, siempre trabajaba lo bueno. Y yo me arriesgué a trabajar lo malo porque me gustaba junto con mi hermano. Mi hermano me enseñó a eso. O sea que tus otros hermanos también estaban totalmente envueltos en... Ajá, pero en específico uno era santero, era un babalao. Y él me llevó a eso, me enseñó. Me dijo, no te dejes, vamos a seguir bregando. Y él me enseñó a hacer una cosa que yo seguí hacia adelante. Usted está escuchando el testimonio de Noemí Baez, una mujer poderosa en Dios, que Dios saca del espiritismo. Esto tan solo está comenzando, esto se pone cada vez mejor. Así que usted manténgase en sintonía aquí de tu programa Débora Contigo. Me puedes escribir a través de nuestra página de Facebook Débora Contigo, también a través del 787-661-5050. Nos puedes seguir a través de nuestra página de Twitter, Profeta Débora, o a través de nuestro correo electrónico deboracontigo@gmail.com. No te retires porque continúo aquí con mi hija espiritual Noemí Baez en este poderoso testimonio, pero te dejo un momentito otra vez con Ailín Nevares. Disfruta de esta pieza musical y regresamos ya mismito en Débora Contigo. De tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, y todo daría, no importaría lo que tenga que pasar o lo que tenga que esperar. Si tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, y hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, de tu gloria, por un minuto nada más, y todo daría, no importaría lo que tenga que pasar o lo que tenga que esperar. Y tengo fe de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, y sangre que duele, que debilita, que desespera. Porque
que sabe que duele, que débil vida, que desespera. Porque si tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu gracia, de tu poder, que sabe que duele, que debilidad, que desespera. Porque tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti. Y hambre de ti, Señor Jesús. Gracias por continuar aquí en compañía de esta servidora, la pastora Débora Arroyo de Noemí Báez, con un poderosísimo testimonio. Una mujer que fue nacida y criada en el espiritismo. Desde ya a los 2 años estaba presenciando todos los procesos que se dan en el espiritismo dentro de lo que es Mesa Blanca. A los 8 años de edad comienzan esas primeras experiencias donde en la mesa del espiritismo se va proyectando para ser una líder fuerte dentro de lo que es esta falsa religión. A los 14, 15 años ya comienza a tener una especie de trance donde perdía la mente, comienza a ser entrenada. A los 20 años ya se va de la casa, comienza a visitar una iglesia, acepta a Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, nunca hubo un encuentro genuino, lo que provocó que jamás saliera del espiritismo y estuvo en la iglesia sentada y trabajando como diaconisa por 14 años, aún practicando el espiritismo. Cae en una crisis matrimonial, su esposo la abandona por otra mujer, busca ayuda, no recibe la ayuda que necesita en ese momento, se siente defraudada del evangelio y de Dios, así que decide apartarse totalmente de la iglesia y en lugar de regresar al espiritismo, comienza a experimentar con la santería, desenterrando muertos en los cementerios y haciendo otro tipo de trabajo mucho más morboso, mucho más fuerte. Estás en sintonía de Débora Contigo, cuéntame tu historia. Aquí está Noemí Báez contándome su historia. Me puedes escribir a través del 787-661-5050 o a través de nuestra página de Facebook, a través de Débora Contigo. Dale me gusta y así te vas a mantener al tanto de todos los proyectos que tenemos para este nuevo año, específicamente el Gran Retiro de Mujeres del 1 al 3 de febrero. Para más información, 787-661-5050 o 787-627-5050. Noemí, comenzaste a estar totalmente en lo que era la santería. ¿La santería te devolvió a tu esposo? No, entonces yo empecé a buscar la santería, ya que a mí me dio muchos síntomas, depresión, yo me tiraba a andar, caminar, porque me puse bien mala en la depresión. Luego fue que llegué a esta iglesia. ¿Cómo supiste de la iglesia de Avivamiento Jesucristo Rey de Reyes? Por un amigo mío que me dijo, yo era seguidora de Pedro Arroyo, y me dijo, ¿sabes qué? El evangelista que nosotros íbamos a ver tiene una iglesia. Yo le dije, ¿una iglesia? Me dijo, sí, ¿quieres para visitarle? Yo le dije, no, yo no voy para allá. Pero él siguió insistiendo hasta que me trajo a la iglesia. Llegaste por primera vez a la iglesia. Recuerdo que la iglesia apenas tenía algunos meses de fundada. Estábamos en el famoso sótano. ¿Qué pasó ahí? Cuando llegamos ahí, que yo empecé a llegar, empecé a escuchar al pastor, me empezó a gustar. Entonces el amigo mío me decía, ¿vas a venir el domingo? Yo no vuelvo. Pero era por lo que yo estaba atada. Claro. Yo estaba atada por la brujería y yo no quería salir de eso porque me estaba gustando ya, ya estaba más adentro
nuevo. Y yo decía, salirme a través de la santería, no, porque me gustó, lo experimenté y me gustó. Recuerdo que un domingo estamos en la iglesia, tú llegaste, de pronto el pastor está predicando y pediste hablar conmigo, pero no querías hablar dentro de la iglesia, así que salimos a la parte de afuera. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Qué te provocó esa necesidad de salir del templo a dialogar? Porque yo entendí entonces en ese momento que yo estaba mal y yo tenía temor de entrar. El efecto de la De la palabra me hizo efecto, pero entonces yo tenía miedo que tenía que dejar lo que yo estaba haciendo, a base de que, pues, lo que estaba atrás me había fallado y yo dije, dejar la santería para volver a lo mismo, pero las palabras del pastor, la predicación sigue impactando y yo dije, no, yo tengo que hacerlo, yo tengo que tomar la decisión por mi vida. Recuerdo que en ese momento salimos hacia las afueras del templo. Yo le dije, pastora, quiero hablar con usted, pero sola. Allí mismo hiciste la oración de renuncia y hablamos algo que lo recuerdo como ahora, justamente lo que era la falta de perdón en torno a la traición de tu esposo, que a pesar de que ya no estaba contigo, nunca decidiste divorciarte. No, yo nunca me quise divorciar, ya que yo creía que el Señor me iba a restaurar mi matrimonio, a pesar de todo, aparte de que empecé a entender las maldiciones generacionales. Mi familia, mis hermanas todas estaban divorciadas, y yo decía, yo no me voy a divorciar. Y ellas, aunque ellas me decían, divórciate, deja ese marido, deja esto, yo no me voy a divorciar. Yo tengo fe de que el Señor me lo va a traer. Aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, un nuevo tiempo en tu vida, comenzaste a ir a la iglesia, comenzaste a discipularte. ¿Cuál fue la diferencia en esta ocasión? Empecé a aprender lo que era el perdón con las predicaciones y los estudios del pastor, y empecé a ver un cambio en mi vida. Yo decía, no, entonces yo tengo que cambiar la estrategia del diablo de llevarme a mi marido, tengo que darle la guerra. La estrategia la cambié entonces. Comenzaste a intimar con Dios. ¿Qué pasó con todo lo que tenías guardado del espiritismo y la santería? Yo fui sacándolo, me senté, siempre hablaba con mi pastor, siempre hablaba con ustedes y lo decía lo que iba a hacer. Y pues siempre tenía el visto bueno. Una vez empezó él a predicar y yo empecé a llenarme de la palabra. Yo decía, entendí que estaba mal y entendí que tenía que perdonar porque yo estaba llena de odio. Yo lo que quería lo peor para ellos dos, para los dos. Para tu esposo y para la mujer. Sí, porque me quería vengar de ellos. Y por eso fue que me metí a la santería, para poderme vengar de ellos. Comenzaste a buscar de Dios, comenzaste a llenarte de la palabra, comenzaste a entender cosas que quizás antes no entendías, comenzaste a intimar con Dios. Sí, yo llegué a un sitio diferente. Yo dije, verdaderamente aquí está Dios y voy a experimentar. Voy a experimentar el perdón. Y según las predicaciones del pastor, lo que usted me hablaba, lo que se hablaba, yo decía, hay que perdonar para yo poder seguir hacia adelante, ya que el pastor rápido me había dicho, yo te quiero de intercesora. Y yo decía, de intercesora, pues para ser intercesora tengo que dejar muchas cosas. Recuerdo que en un momento dado me dijiste, pastora, decidí perdonar, pero hubo un efecto, hubo algo que hiciste. ¿Qué pasó en ese momento en torno a tu marido y a la mujer con la que él estaba? En eso que empecé a experimentar el perdón, pues ella siempre me hablaba insultándome, diciéndome cosas bárbaras, y yo tenía hasta la ley 54 porque me tenía que cubrir porque ella siempre estaba detrás de mí. O sea, que había una relación bien tensa, agresiva, violenta. Sí, cada vez que ella estaba con su esposo, ella me llamaba, me lo decía. Cuando estaba con tu marido. Ajá, estoy con tu marido, estoy con tu esposo. Y yo le decía, al principio, no le niego, al principio se me hacía difícil entenderlo. Y lo que hacía era que le decía con lo mismo que ella me decía, yo le decía. Pero luego hablé con el pastor y él me dijo, y en una predicación dijeron, hay que perdonar. Y yo dije, pues vamos a cambiar la estrategia, y yo la cambié. Y que entonces cada vez que ella me insultaba, yo lo que le decía, Cristo te ama. Te llamaba a insultarte, ¿y cuál era la respuesta? Cristo te ama. Yo le decía, sabes que te amo, sabes que estás con mi marido, lo sé, pero te amo y te perdono. Y cada vez que ella me insultaba, ella decía, ¿pero qué le pasa a ella? Comenzó a experimentar algo diferente, ya no le respondías con la misma agresividad, con los mismos insultos, sino con un Cristo te ama. Cristo te ama. Ya yo no la seguía, dejé de seguirla, de perseguirla, de hacer lo que hacía, y yo decía, no,
tengo que cambiar. Y cuando empecé a cambiar, que ella me insultaba porque dejaba de insultarme, eso transcurrió como un mes. Ella insultándome, cada vez me insultaba y yo lo que le decía era, Cristo te ama y yo te perdono, Cristo te ama y yo te perdono. Era lo que yo le decía. ¿Cuál fue el resultado de esa administración intensiva de decirle, Cristo te ama y yo te perdono continuamente? Y así pasó, y cuando en un momento dado yo le dije, ¿sabes qué? Yo conozco un Dios vivo, yo conozco un Dios de poder, y según me he cambiado a mí, te puede cambiar a ti. Y te amo y quiero orar por ti. Y ella como que decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo le decía, simplemente que te amo. Por lo que me estás haciendo, te amo. Te amo porque detrás de esto hay algún propósito de Dios. Y entonces luego ella empezó a ir a la iglesia, empezó a visitar la iglesia. O sea, que a raíz de esa administración, de ese cambio de estrategia, de ya no más insultos, sino decirle que la perdonabas y que la amabas, eso provocó que ella comenzara a ir a la iglesia. Ella empezó a visitar una iglesia y luego mi esposo me dijo, ¿qué tú le hiciste a ella? Y yo le dije, ¿la amenazaste? Y le dije, yo no la he amenazado. Me dijo, porque me botó de la casa. O sea, que el hecho de que tú la ministraras continuamente con ese yo te perdono y ese Cristo te ama hizo que ella comenzara a ir a una iglesia. Obviamente se encontró con el caballero de la cruz y decidió arreglar su vida, y como resultado botó a tu marido de la casa de ella. Botó del apartamento, lo botó. Le dijo que no quería saber más de él porque ella empezaba a ir a la iglesia y que ella entendía que había roto un matrimonio. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Tú recibiste de vuelta a tu marido? Cuando él llegó a casa, yo lo recibí y me dijo, ¿qué tú hiciste? Y yo le dije, yo no hice nada, ¿la amenazaste? No, ¿por qué? Porque ella me dejó, me votó. Y yo le dije, ¿por qué te votó? Porque está empezando a ir a una iglesia, pero le hace falta una Biblia. En ese momento recuerdo que nos reunimos y me dijiste, pastor, pastora, yo quiero regalarle esa Biblia. Sí, yo le dije, pastor, yo quiero comprar una Biblia, y rápidamente corrí a Río Piedra a comprársela. Y se la escribí, ¿La dedicaste? se la dediqué y le escribí, de fulana para fulana, te amo mucho, sabes que te amo y que tienes una amiga en mí. Le llevaste la Biblia y ¿qué pasó ahí? Y entonces le llevé la Biblia, y cuando se la llevé ella se sorprendió, porque entonces yo le dije, quiero hablar contigo. Y ella me decía, yo no quiero problemas. Y yo le dije, yo no voy a tener ningún problema, yo quiero que nos veamos. Y ella me dijo, ¿cuándo nos vemos? Y yo le dije, cuando tú quieras, pero no quiero problemas. Y yo le dije, yo tampoco quiero problemas, yo lo que quiero es restaurar tu vida. Excelente. Así que con una palabra de restauración, de amor y de perdón, te ganaste a la mujer que se había llevado a tu marido, te la ganaste para el Señor. Le entregué la Biblia y ella se sorprendió. Y yo le dije, no, vengo en son de paz, vengo a decirte gracias. Gracias porque hubo un propósito en todo lo que hiciste. Gracias porque entendiste que Dios era tu único salvador, y aquí tienes mi regalo. Esta es tu recompensa. Yo le dije. Y ¿Cuál fue la respuesta de ella? Ella dijo, ¿de verdad vas a hacer eso? Y yo le dije, sí, siempre te decía que te amaba. Ahora te amo mucho más. Ahora eres mi amiga y estoy dispuesta a ayudarte en lo que sea. ¿Qué pasó con tu esposo? Después luego mi esposo, ella no quiso saber más de él. Entonces era reversa. Entonces ella le hablaba de mí. Le decía que tratara de resolver sus problemas, que tratara de resolver el matrimonio, que él tenía unos hijos. Y él lo que hizo fue que se desapareció porque no aguantó. O sea que en medio de la situación él queda, como decimos por ahí, en medio del emparedado, el jamón del sándwich. Ella te dejó a ti por ella, tú la evangelizas, ella se convierte, así que lo vota él se quedó, y lo que hace es que se desaparece. ¿Por cuánto tiempo? Él estuvo desaparecido por 3 años. Se fue para afuera. Se fue para los Estados Unidos. En todo esto tú te mantuviste perseverando. Perseverando aquí en la iglesia. Y nunca perdí la fe de que él iba a volver. Y que Dios iba a restaurar Y tu que matrimonio. Dios iba a restaurar su matrimonio. En 2 o 3 ocasiones ella me llamaba y tuvimos buena comunicación. Siempre me preguntaba cómo te van las cosas. Yo bien. Y siempre tuvimos buena comunicación. Y luego él se fue para afuera. Pasaron los 3 años y ¿qué pasó? Que se vuelven a encontrar ustedes. Él allá se enfermó y yo fui a ayudarlo. A pesar de todo lo que había pasado, él se enferma y allá va la esposa a atender a su marido. Sí, porque yo en todo esto nunca perdí la fe de que mi matrimonio, aparte de que le fui fiel, nunca quise
hice sí la brujería, pero nunca le fui infiel. Y siempre me mantuve con fe de que mi matrimonio se iba a restaurar. Y cuando él se enfermó, yo fui y lo atendí. Cuando él me vio, me dijo, ¿y tú aquí? Y yo le dije, sí, tú eres mi esposo, ¿por qué no te voy a ayudar? Yo te perdono a ti también. Fuiste, lo atendiste, comenzó un proceso de recuperación en su vida. ¿Qué pasó? Se recuperó, fue recuperándose, mis hijos fueron, él le pidió perdón a mis hijos, y luego él se quedó como 2 años más porque tenía trabajo allá, porque él también trabajaba allá, y luego volvió, y cuando me tocaron la puerta a las 2 de la mañana, yo decía, ¿quién será? ¿Pasará algo en casa? Cuando me tocó la puerta era él que entraba, me dijo, ven a quedarme. Después de 5 años de estar en los Estados Unidos, Después de 5 años, tocan la puerta a las 2 de la madrugada y cuando abren la puerta era tu esposo. era mi esposo. Y yo La le dije, promesa que Dios te había la hecho. promesa que Dios me había hecho. Y yo le dije, ¿qué pasa aquí? Y él me dijo que vengo a quedarme, ¿me acepta? Y yo le dije, claro, y mis puertas nunca se cerraron para ti. ¿Cómo comenzó el proceso de restauración? Porque habían pasado varios años donde él estuvo en una relación adulterina, luego 5 años en Estados Unidos, apareció de la nada, de madrugada, tú lo recibes. ¿Qué pasó entonces ahí? Luego seguimos hablando, estuvimos dialogando las cosas que sucedieron. Empezamos a hablar, yo le dije el motivo, la razón, le pregunté la razón, el por qué lo hizo. Él me explicaba, yo le decía, vamos a tratar de formar nuestro matrimonio de nuevo. Y fuimos dialogando y tenemos nuestro matrimonio restaurado. ¿Cuántos años tienes de matrimonio, Noemí? 37 años. 37 años. 27 años de matrimonio. O sea que yo no había ni nacido cuando tú te casaste, Noemí. Cuando este fue, cumplíamos 25 años y aún él pasando lo que estábamos pasando, yo fui a una iglesia en Camuy y me invitaron ahí y yo le invité a él, le dije, vamos a restaurar nuestro voto, que cumplíamos 25 años y él se dio y restauramos nuestro voto por allá en un retiro. Ese proceso de restauración entre el tiempo que estuvo fuera, aproximadamente como algunos 10 años que estuviste peleando por tu matrimonio. Sí, estuve orándolo y peleándolo en contra de toda mi familia, porque entonces mi familia lo que decía era que el castigo de los seres espirituales. Por haberte convertido al evangelio, ese era el castigo que tenías por haber abandonado el espiritismo. Por haber abandonado el espiritismo, esa era mi consecuencia y tenías que aguantarla. Tu esposo regresa, empieza un proceso de restauración, pero todavía habían áreas que no estaban totalmente sanas. ¿Qué pasó? Áreas que no estaban sanadas. Yo no quería, yo lo perdonaba, pero me recordaba las cosas que me había hecho. Y cada vez que él hacía algo, yo le decía, recuérdate del otro. Y llegó un momento dado que le dije, no más, seguimos escuchando aquí la palabra, hablando con el pastor, hablando con usted. Y yo dije, no más, no más. Y empezamos a tener una buena relación y hasta el sol de hoy el pastor pues lo empezó a reclamar para un trabajo en el colegio y él dijo claro que voy y está trabajando en el colegio. Un matrimonio que a pesar de haberse enfrentado a diferentes situaciones fuertes, un periodo de casi 10 años de separación, de lucha, de diferentes dificultades, pero nunca apartaste tu fe del Señor y nunca dejaste de creer una vez te reconciliaste fielmente y firmemente con el Señor. Nunca dejé de creer que Dios me lo iba a traer. Y lloraba y yo lo lloraba y decía, Señor, tú es promesa tuya, tus promesas se cumplen. Promesa tuya, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová. Actualmente él trabaja en el ministerio, tú también trabajas en el ministerio. ¿En qué te desempeñas dentro de la iglesia? Yo soy intercesora del altar. Y he seguido, y mi esposo, pues, no en nada se pone en contra de lo que yo siga de la iglesia. Al contrario, ama mucho la iglesia, ama mucho el ministerio y está dispuesto a ayudar al ministerio en lo que sea. Porque él dice que son verdaderos pastores. Usted ha estado escuchando un poderoso testimonio de Noemí Báez, una mujer que Dios saca del espiritismo, la santería, que cae fuertemente en lo que es la santería buscando solución para una crisis matrimonial, pero no es hasta que llega Jesucristo realmente a su corazón, donde ella decide perdonar, comienza a evangelizar a la mujer que se llevó a su marido
Y ahí comenzó un proceso de restauración poderosa donde esta mujer acepta al Señor por el testimonio de ella y donde al cabo de un tiempo, de madrugada, su esposo regresa a la casa y Dios comienza un proceso de restauración poderoso. 37 años de casado. 37 años de casado. Y pastora, quiero decirle que ella volvió de nuevo y volvió, entonces le habló a él y le dijo, restaura tu matrimonio, trata de, y yo te pido perdón. O sea que la evangelizaste muy bien. Porque comenzó entonces ella misma a predicarle a él. A predicarle, a decirle que tratara de restaurar su matrimonio y que la perdonara porque ella sabía que estaba mal y que Dios había hecho algo en ella que no quería que... Noemí, en estos minutitos que nos restan, sé que tengo una audiencia preciosa, no tan solo en Puerto Rico, sino Estados Unidos, Centro, Suramérica y Europa. Hay muchas mujeres que están pasando por situaciones matrimoniales, crisis matrimoniales fuertes, mujeres que han perdido la esperanza, mujeres que sus esposos la han abandonado. ¿Qué palabras tienes que decirle a estas mujeres? Bueno, yo las palabras que les digo es que no se rindan y que sigan luchando por su matrimonio, porque cuando Dios promete, Dios cumple. A mí Dios prometió que me lo iba a traer y me lo trajo y me cumplió. Y quiero que sepan que ella está ahora mismo evangelizándole a otras mujeres con la misma situación. Quiero saludar a personas que se han comunicado con nosotros en Nápoles, en Italia, también en Chicago, Illinois, San Juan, Puerto Rico, Brooklyn, New York y Lebanon, Pensilvania. Un abrazo a todos ellos. También hemos recibido varios mensajes de texto, así que un abrazo. Vamos a estar orando por todos ustedes que se han estado comunicando. Te recuerdo que Débora Contigo va en vivo todos los martes y todos los jueves a partir de las 10 de la noche, hora local. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde las facilidades de la Iglesia de Avivamiento Jesucristo Rey de Reyes, y puedes darle me gusta a la página Débora Contigo de Facebook y así te mantienes al tanto de todos los proyectos y todas las cosas hermosas que estamos haciendo. Una vez más te doy las gracias por haber estado en compañía nuestra durante esta noche, y el próximo martes vengo con un testimonio poderoso también que sé que va a ser de gran edificación para tu vida. En estos últimos minutitos, permíteme declarar una palabra de bendición para tu vida antes de escuchar a Pedrito Arroyo en su última intervención. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, me uno en fe con esta poderosa mujer tuya, Señor, y estamos declarando sobre cada matrimonio restauración. Hablo ahora en el nombre poderoso de Jesús, una intervención tuya. Restaura matrimonio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hablo paz sobre los hogares. Cancelamos todo espíritu y todo lo que trae contienda y disensión en los matrimonios y la familia. Restaura cada familia que ha estado en sintonía en el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo con toda bendición espiritual. Hablo salud, hablo restauración, hablo liberación en el nombre de Jesús. Hablamos a todos aquellos que han estado expuestos a la brujería, a la santería, al espiritismo, en el nombre poderoso de Jesús. Son libres ahora por tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en el próximo programa de Débora Contigo. Disfruta una vez más de parte de nuestro ministerio de adoración de la Iglesia de Avivamiento Jesucristo Rey de Reyes. Bendiciones. Tú eres vida, tú eres vida. Para mí.
Guayanilla. Dice, necesitaba mucho la oración por fortaleza espiritual. Dios bendiga su programa. Dios te bendiga a ti también. Saludos a Débora. Quisiera que oraran por mi papá. Tiene fuerte dolor hace varios días en una oración por salud de Lisandra. Seguro que vamos a estar orando. Bendiciones. Orar por el ministerio de Mickey y Nimsi. Gloria a Licea desde Arecibo. Seguro que vamos a estar orando por ellos. Les amamos. Anónimo pide oración porque Dios obre en justicia a favor de su hermana. Necesita una intervención. Seguro que sí. Vamos a estar en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a estar orando. Héctor de Caguas pide oración por petición especial por Mayra. Bendiciones. Y también Yanis desde Utuado nos felicita. Y bendiciones, para ti también bendiciones. Vamos a estar orando por cada una de estas peticiones. Puedes seguirte comunicando a través del 787-661-5050. Pedrito, continúa. Dios